cuestiones que poco a lo mejor o nada tienen que ver con el partido del domingo. Es importante que lógicamente tengamos en cuenta la perspectiva y el contexto en el que nos coge absolutamente todos. Es que en definitiva este Real Madrid, que está a 2 días o a 3 días de enfrentarse a un Arsenal donde en mi opinión se juega prácticamente toda la temporada, más el crédito que pudiera ya tener o no Carlo Ancelotti, que para mí está completamente agotado, y precisamente al respecto de Ancelotti es del que vamos a hablar. Lo cierto es que efectivamente la figura de Solari, ¿vale?, va emergiendo precisamente porque de cara al Mundial en un principio dicen, comentan, subrayan algunos como Carpio, por ejemplo, que efectivamente la figura del argentino está ganando peso para dirigir al equipo en el Mundial. No sé si Mundial más temporada o de momento solamente Mundial. Lo que está claro es que si tú buscas un entrenador interino lo tienes que buscar dentro de la casa. Podría ser Raúl a lo mejor en otros momentos de otras épocas, pero a día de hoy no parece que Raúl sea esa figura que Florentino puede estar buscando de transición hacia un nuevo proyecto o entrenador. Pero lo que está claro, ya os lo digo, es que Florentino, independientemente de que Solari juegue como esa figura de entrenador interino, lo va a dar absolutamente todo en lo que se refiere a fichajes, confección de plantilla, porque como ya están dejando caer muchos, efectivamente este verano no va a ser un verano cualquiera en el Real Madrid. Pero bueno, de la reunión efectivamente que mantuvieron, que informa COPE, informó en el día de ayer al respecto de Florentino, José Ángel y Ancelotti, de qué hablaron y todo eso, vamos a comentar al final del vídeo, porque lo que se viene antes es precisamente cómo sería esa figura, lo que ya se pregunta el madridista, cómo sería esa figura de Solari, ese Solari 2.0 en el banquillo del Real Madrid, con esa nueva interinidad que de momento ni más ni menos que le pondría con un Mundial delante. Acordaos de que Solari ya tomó al equipo las riendas del mismo en plena Copa Intercontinental, que por cierto se llevó con una excelente y destacada actuación, por cierto, de un jovencísimo por aquel entonces, Marcos Llorente, que todos pensábamos tenía pinta y alarde de triunfar, pero que finalmente no fue así, ¿vale? ¿Cómo sería lógicamente un Real Madrid de la mano de Solari? Pues evidentemente sería un Real Madrid con todas las garantías, teniendo en cuenta que, número uno, tienes a un entrenador que sabes que va a utilizar mano de hierro, es decir, todo lo que pueda traer Solari es en definitiva lo contrario a lo que es Ancelotti. No quiere decir lógicamente que Solari sea la némesis o la antítesis de Ancelotti, pero sí que es cierto que hay aspectos que le marcan y que yo creo por los que son muy conocidos o es muy conocido en el Real Madrid. Y uno de ellos es que no le torea a nadie y nadie le baila el agua, porque Solari sabe perfectamente que el club está por encima de todo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que para Solari hay jugadores que no pasarían el corte, que no pasarían el test. Por ejemplo, jugadores como Luka Modric, que lógicamente por su edad ya poco pintan en la actual plantilla del Real Madrid, más allá de la entrega, del entusiasmo, de lo que representan, de quién son, de la autoridad, de la ascendencia, pero para Solari eso ya no cuenta nada. ¿Vosotros acaso contó la figura de Marcelo cuando llegó Solari la primera vez? Un Marcelo ya en pleno declive que había dado todo lo que tenía que dar. En absoluto. Para Solari no contó ni Marcelo, no contó Isco y no se casó con nadie. Y evidentemente sí lo hizo con por aquel entonces, Vinicius Junior, que estaba despuntando y al que le dio toda la confianza para convertirse en el jugador que es hoy. Con lo cual hay jugadores que, por ejemplo, Modric, lógicamente por edad y ascendencia no estaría en el equipo. Lucas Vázquez probablemente no pasaría el corte tampoco, y cuidado con los jugadores de campo, porque a pesar de que Vinicius o incluso Rodrigo, que estuvo por la época, pudieran venir de la mano de Solari, cuidado porque Solari no tendría ningún problema en dar riendas y galones a aquellos que por su juventud todavía son despreciados por Carlo Ancelotti. Me estoy refiriendo principalmente a Endrick. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que habría lógicamente toque de atención para los que ahora están en el ataque, como Vinicius, como Rodrigo, como Mbappé, porque ninguno de ellos, lógicamente Mbappé con sus goles es más difícil, pero ninguno de ellos jugará por decreto con Solari. O sea, que luego Camavinga no esté a la altura, le costará el banquillo. Que Tchouaméni no esté a la altura, le costará el banquillo. Que Alaba no va a jugar, ya os lo adelanto yo. Que lógicamente Fran García y Mendy van a tener que hacer el triple de lo que están haciendo para demostrar que pueden jugar con Solari, también. Y que por supuesto Lucas Vázquez, lateral derecho, etcétera, es una posición que va a haber que discutir, ya os lo digo yo. Y por cierto, el único para mí indiscutible con Solari será Valverde, el único jugador que demuestra su capacidad y su entrega total en prácticamente cada partido. Y eso es lo que quiere Solari. Ese sería el equipo de Solari
desde la premisa, desde la base, desde vamos a partir de cero para acordarnos todos de en qué equipo estamos, ¿vale? Bellingham probablemente iría por la misma zona porque Bellingham, aparte de su talento y sus habilidades, lógicamente la entrega que pone Bellingham también es incuestionable y eso es el tipo de jugador que le gusta a Solari, entregado, disciplinado, comedido, moderado, con anticipación y que lógicamente tiene una perspectiva 360 del campo, del equipo y de absolutamente todo lo que ocurre a su alrededor. Si hay algo de lo que adolece el trío atacante del Real Madrid es que no tiene esa perspectiva 360 a pesar de que tiene unas habilidades desarrolladas, innatas y talentosas que lógicamente los hacen incuestionables, pero cuidado que Solari, repito, no pone a nadie a jugar por decreto, cuidado que esto es un aviso a navegantes, no tengo que decir ya al respecto de algunos que están en el banquillo o por ejemplo el propio Arda Güler que a diferencia de los otros, siendo un jugador recién llegado, sabe perfectamente que determinadas actitudes que no le han valido ni con Ancelotti, lógicamente con Solari mucho menos, así que ojo con los que están buscando jugar porque se enfurruñan y se cabrean. Cuidado con eso y ahí lo suelto. Luego, por la parte del presidente no quedaría absolutamente nada. No es solamente que Soler podría contar ya con Trent Alexander-Arnold, que va a ser el lateral derecho del Real Madrid, seguramente a lo más tardar 1 de julio. Yo espero que además pueda disputar esa otra mitad, esa segunda parte mitad del Mundial definitiva. Espero que así sea el mercado de transferencias, que todavía la FIFA se tiene que pronunciar al respecto, teniendo en cuenta para ver en qué momento se abre el mercado para poder ir adelante con las incorporaciones y con las bajas, pero en cualquier caso sí que es verdad que Florentino, además os voy a dar otro nombre que acaba de aparecer precisamente en el horizonte como posible jugador del Real Madrid y además es mediocampista, la única posición que ahora mismo no tenemos muy claro, que Guijarro habla de una identidad que no puede revelar, tal y cual, pues cuidado que este jugador es del Liverpool, es de la Premier y podría estar ahí, más luego lógicamente los consabidos Hausen, Saliba, en fin, que sería para más adelante, pero lo que está claro es que fondos a Solari a nivel de plantilla no le van a faltar, ya os lo digo yo, porque va a tener todo el respaldo de Florentino, que además es el primer interesado en que el equipo gane un torneo que lógicamente tiene y reparte un premio muy jugoso, muy consolidado y que puede venir muy bien al Real Madrid, así que preparaos porque si efectivamente Solari se pone al mando del Real Madrid, ojito porque el proyecto puede tener mucho sentido y además podríamos ver a un Madrid completamente distinto, un Madrid de entrega, un Madrid intenso, un Madrid con ganas, un Madrid ambicioso, un Madrid con un once titular en el que solamente juegan aquellos que en cada entrenamiento demuestran que quieren ganarse el puesto, competitividad incluida y lógicamente siempre intentando pasar por encima de absolutamente todo el mundo, así que ojalá que veamos ese tipo de Madrid porque es exactamente lo que necesitamos. Basta ya de un Real Madrid sin personalidad, sin ganas, sin ponerle todas las ideas que puede haber sobre el terreno de juego y desde luego dejándonos muy claro que este Real Madrid es un Real Madrid sin alma, a pesar de que lógicamente me gustaría que se consumara la remontada el próximo miércoles, pero honestamente os digo que desde la razón y la lógica más pura, como diría Kant, lógicamente yo personalmente no veo la remontada, pero bueno, me puedo equivocar porque esto es el Real Madrid y es magia pura, especialmente en determinados escenarios. Cuidado porque vamos ahora sí con información que pasó ayer Miguelito de Cadena COPE, además creo que Melchor Ruiz confirmó esta noticia. Florentino y José Ángel tuvieron una comida ayer con Ancelotti para probar o para de alguna manera testear cómo está su humor de cara al seguramente partido y los planes de futuro del entrenador, es decir que de alguna manera anduvieron comentando la jugada al respecto del futuro de Carlo Ancelotti, que yo creo que está más que claro que no va a ser o no pasa por el de continuar dentro del Real Madrid. A ver, evidentemente esto es lo que ha trascendido, pero ¿de qué pueden haber estado hablando tanto el director deportivo José Ángel como Florentino con Carlo Ancelotti? Pues evidentemente de los planes de futuro que ellos tienen para el equipo y en los que Ancelotti no figura ningún tipo de rol ni papel, porque ya es el momento, puesto que el equipo ha venido dando muestras de desgaste, que efectivamente es el momento de cambiar, de iniciar un nuevo ciclo y probablemente Solari sea el puente o el mejor puente hasta el siguiente entrenador, que también podría ocurrir que a lo mejor efectivamente, como decía Paco González, Xabi Alonso esté firmado y automáticamente se desbaratan todos los planes, ajustes, plantilla y todo lo que uno tuviera en mente y a lo mejor nos encontramos exactamente con lo contrario, ¿vale? Entonces, si efectivamente se lo han dicho ya a Ancelotti, seguramente el técnico italiano sabe perfectamente de qué va la historia, de qué va la vaina y qué va a ocurrir a partir del próximo 30 de junio, que además
muchos madridistas esperamos que ocurra y se consagre, porque en definitiva es el único camino que le vemos al equipo. Entonces seguramente esta comida sirvió probablemente para dejarle saber que los futuros o el futuro, los planes de futuro del Real Madrid no pasan por Ancelotti, como probablemente tampoco pasa por Ancelotti continuar en el Madrid por el desgaste y porque seguramente, aunque él quiera continuar, sabe perfectamente que no es lo mejor que quiere hacer. Quizá probablemente también vinieron a ofrecerle alguno de esos puestos que tanto dicen podría encajar Ancelotti en el Madrid dentro del organigrama del club, pero ya fuera de la parte técnica. Así que bueno, vamos a ver efectivamente qué le dijeron, seguramente lo sabremos. Tampoco hay que ser un astro, ¿vale?, de las informaciones ni de los periodistas ni nada para saber perfectamente que anduvieron hablando prácticamente de todo esto, de su futuro, de cómo ve al equipo, de si efectivamente lo eliminan, que podría ser cesado, de si efectivamente caemos en Champions, de si continuamos en la Liga o de cualquier otro tema que lógicamente toca y va al respecto de su futuro, tanto del club como de Ancelotti. Así que seguramente esta información trascenderá finalmente, pero de momento mantengamos la calma, vamos a ver qué pasa hoy. Soltó, por cierto, Ancelotti en el vestuario un mensaje que ha revelado José Félix Díaz y que tiene mucho sentido con respecto al partido del Arsenal, lo vamos a ver también, pero también tiene mucho que ver con el futuro del técnico, así que veremos a ver cómo termina esta historia, que seguramente tenga fin a finales de la semana que viene. Es evidente que el fútbol siempre ha ido de la mano del karma y lógicamente que se lo pregunten al Real Madrid con todas esas remontadas cuando absolutamente todo el mundo del fútbol nos dio por muertos, por perdidos, por eliminados, y el Real Madrid se levantó una vez más para demostrar a todo el mundo que, número uno, puede pasar en las peores circunstancias, número dos, que en el fútbol mejor no hablar porque te cierran la boca a la voz de ya. Pero lógicamente al que no se la hemos cerrado todavía, pero probablemente se la vayan a cerrar otros precisamente por esta justicia kármica, es a Tebas, porque por si no fuera poco lo que tiene que resolver el TAC, que probablemente termine dando con los huesos de Tebas fuera del edificio de la Liga, es probablemente los 700 millones de euros que ha perdido la Liga en forma de piratería. Y como hemos dicho, Florentino le mostró el camino a Tebas. No es el de perseguir al consumidor final el camino que un presidente de una institución o de una empresa, o sea, de lo que sea, debe perseguir precisamente para poder salvar su negocio, sino por el contrario, adaptarse a los nuevos tiempos. Pero como Tebas ha preferido siempre ir en el camino opuesto a Florentino, ya no siguiendo la razón, sino simplemente por el hecho de ir en contra de Florentino, que es en definitiva la mosca cojonera que más molesta al presidente de la Liga, lo cierto es que finalmente ha llegado pues el informe final, el dato final, que destroza completamente hasta los cimientos al edificio o al gigante con pies de barro que es la Liga y prácticamente cualquier competición que se deje llevar por las plataformas tradicionales. 700 millones de euros por la piratería digital que perdieron en definitiva los clubes españoles. Sepamos que la Liga en sí mismo no es algo tangible, la Liga es algo creado por los propios clubes para coordinarse, nada más. A pesar de que Tebas parezca el dueño y señor de todo el terreno, es cierto que Tebas no es más que un empleado de los clubes y así debería ser visto. ¿Cuántas veces no diré que tanto Tebas como incluso el presidente del gobierno, la figura misma, tendría que ser vista como el del molesto presidente de la comunidad, o mejor dicho, el molesto cargo de presidente de la comunidad de vecinos que nadie quiere ostentar porque es un marrón y no tiene ningún tipo de beneficio? Creo que a partir de ahí deberíamos estar todos de acuerdo en que la figura de un semejante como Tebas o por ejemplo Ceferín en la UEFA no debería convertirse lógicamente en un ente que termine dominando a todo el mundo y que diga y al que sobre todo le rindamos pleitesía porque no tiene ningún sentido. Tebas lógicamente, como veis, no ha seguido los consejos sabios de Florentino en materia de negocios y al final le está pasando factura porque además de meterse en grupos de Telegram, de Instagram, precisamente para intentar detectar piratería, usuarios, todo este tipo de cosas, lo cierto es que se va a estrellar contra el muro de una manera fulgurante porque ya estas pérdidas lógicamente no las soporta nadie. Ningún estado financiero puede soportar 700 millones de pérdidas cuando la Liga pueda facturar lo que sea. Evidentemente el fútbol español concretamente pierde tirón, pierde pulso, es cada día menos interesante y encima está carcomido por una piratería que continúa como problema solamente por la cerrazón de Tebas de no cambiar el modelo de negocio, a pesar de que Florentino le ha enseñado ya el camino en varias ocasiones. Pero bueno, esto es lo que hay. Como digo,
digo, los que más salen perdiendo son los clubes de la Liga. El Real Madrid, desde luego, está muy bien dirigido, especialmente a nivel financiero, y por eso es prácticamente imposible que al Real Madrid le toque pasar por el fuego de estas pérdidas astronómicas que en definitiva están bien salvadas en nuestros estados financieros, como digo, gracias a que tenemos ya no a un visionario, pero sí a un buen empresario al frente que sabe cómo gestionar un club y que al final del día, da igual que sea club, empresa u hogar de una familia, si es que las finanzas son simples, o sea, ten siempre más ingresos que gastos y te irá bien, punto. Olvídate de deuda, de patrimonio, o sea, que tengas más ingresos que gastos, punto. O sea, no tienes que desbaratar la cabeza, no tienes que volverte loco en determinada ingeniería financiera, pero se conoce que Tebas y los clubes españoles les gusta todo este tipo de cosas raras que se hacen siempre en los subterfugios, lógicamente, de los despachos, de la liga, de no sé qué tal y cual, cuando en realidad esto es más simple que sorberse un huevo. Es básicamente, ten siempre más ingresos que gastos, si no puedes ingresar más, recorta gastos y punto. Y olvídate y échate a dormir y deja tú que tu cabeza descanse durante el sueño porque si no, desde luego, te va a petar la patada, eso ya te lo digo yo, pero vamos, que en cualquier caso es que Javier Tebas tiene un buen ejemplo en Florentino y no lo quiere tomar, con lo cual muy probablemente todo lo que le está pasando a la liga, que seguramente se resuelva en breve, porque yo no sé hasta qué punto efectivamente puede mantener unas pérdidas tan brutales y astronómicas, lo cierto es que al final va a tener que picar billete, yo pienso personalmente, y terminar, bueno, pues de alguna manera cediendo en algún aspecto, porque lógicamente, y ya paso a la segunda noticia, Tebas es un tipo al que lógicamente el ver quién la tiene más grande es súper importante, y por eso ha sido el único presidente de una liga doméstica nacional que no le ha dejado a su club de Champions el poder cambiar un horario que le podría haber beneficiado para esa remontada que tenemos contra el Arsenal. Como veis aquí, el PSG, ya siendo campeón de liga, se le ha concedido. Entonces, ¿qué puedes esperar tú al respecto de una persona que no te permite un cambio de horario cuando incluso el equipo rival estaba de acuerdo? Porque si el equipo rival hubiera puesto algún tipo de pega, algún tipo de problema, yo hubiera estado lógicamente no encantado, pero sí de alguna manera hubiera entendido perfectamente la postura del Alavés, puesto que no quieren jugar por el motivo que sea. Vale, no voy a meter más la pata en eso, pero lo cierto es que si el propio Alavés está de acuerdo, no tiene problema, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no atender a una petición que es absolutamente lógica, racional, que no tiene ningún tipo de doble juego y que sin embargo puede ayudar lógicamente a tu club, a uno de los tuyos, a uno de los de tu producto que te vende la liga y que permite que la liga facture lo que factura? Pero por el contrario, Tebas una vez más quiere acaparar todo el protagonismo, ser el muerto en el entierro, el niño en la comunión y todo este tipo de cosas, hasta el punto que le tiene que decir al Real Madrid que no, sin causa justificada. ¿Por qué puede ser entonces? Porque Tebas lo que quiere es que el Madrid llegue reventado con el Arsenal y se lo zumben, porque como él de alguna manera sabe que se lo van a crujir a él también, probablemente dice, vale, yo voy a caer, pero voy a caer matando, y al final alguien se va a venir conmigo. Pero lo que no sabe Tebas es que el Real Madrid morirá en esta edición, o puede morir en esta edición, y cuidado que todavía hay que jugar, pero revivirá para la edición que viene. El problema es que para él no va a ser lo mismo, porque nadie le va a revivir, y una vez que caiga de la liga probablemente no va a poder recolocarse en ningún sitio, por lo menos que le dé el protagonismo que a él le encanta, porque esto para mí yo creo que ya ha quedado claro que es una cuestión de que quiero ser la estrellita, quiero ser el mejor, quiero ser el presidente estrella, quiero ser el que cope todas las portadas de periódicos, el que siempre está en todos los Harris, el que siempre está en todos los charcos, en todas las trincheras, lo quiere controlar todo, es el omnívoro, el omnipresente Tebas, iba a decir el omnívoro, que también es una no el omnívoro, sí, el omnipotente Tebas, que lógicamente quiere estar presente en absolutamente todo. Yo personalmente le recomendaría que diera un paso al lado, ¿vale? Que se diera cuenta de que él no ha venido para ser el protagonista, que los protagonistas son los clubes, son los jugadores, y que si tú quieres acaparar las mismas cuotas de protagonismo, haberte hecho futbolista, no te metas a presidente de la liga, porque en definitiva es una institución que poco o nada tiene que ver, o no debería tener que ver, con el espectáculo ni con nada parecido. Pero bueno, en cualquier caso, como este señor siempre nos regala cualquier tipo de magia en cualquier tipo de fin de semana o día de semana laboral, que en definitivamente se le ocurre alguna cosita y está por ahí en los medios calzándola o cascándola, o en las propias redes sociales, pues evidentemente cualquier cosa te puedes encontrar. Bueno, y vamos ya a pasar a la última, porque David Ancelotti, me tiraré el micrófono encima, no os preocupéis, voy a sobrevivir, estoy seguro de ello. Bueno,
David Ancelotti va a hacerse cargo ni más ni menos que del equipo hoy, ¿vale? ¿Por qué? Porque su padre está sancionado, ¿vale? Entonces, como tiene acumulación de tarjetas, será David Ancelotti el que efectivamente esté al frente del banquillo del Real Madrid. ¿Qué ocurre? Que muchos han dicho, hostia, David va a montar una en el 11, lo va a cambiar todo. No, o sea, no os vengáis arriba. David lo que tiene es personalidad y sobre todo visión que a lo mejor a su padre ya le falta, pero el problema es que Ancelotti ha entrado en un momento de opacidad en el que absolutamente la luz es impermeable a la luz que le podría entrar desde luego por los oídos es impermeable, ¿vale? O sea, no, Ancelotti es una persona que ahora mismo no escucha a nadie, Carlo me refiero, Carleto Ancelotti, no escucha a nadie ni a su propio hijo, porque si bien es cierto que en las temporadas anteriores David Ancelotti todavía le podía influir en determinados cambios, jugadores, gente joven, un nuevo fresh air para el equipo, lo cierto es que este año está claro que no, o sea, Carleto ha tirado, se ha enrocado en sí mismo y ya es que no sale un partido a hacer absolutamente nada, lo único que quiere es autobús y ni siquiera prepara un contragolpe, porque está confiando en que los de arriba sepan ya lo que es un contragolpe, cuando de lo que nos estamos dando cuenta es que de quien tiene que iniciar el contragolpe ni siquiera está, porque nadie sabe quién es, ¿vale? Nadie sabe a qué se juega y por tanto, como no hay nadie a los mandos y no hay nadie al volante, el equipo está perdido, ¿vale? Completamente perdido. Entonces se diluyen las estrellas, las figuras, Vinicius, Mbappé, todos se diluyen porque nadie sabe realmente de qué va esto. Entonces, para mí David Ancelotti lógicamente tendrá instrucciones dadas por su padre, probablemente pudiéramos ver algún pequeño cambio puntual, sobre todo de cara al Arsenal, que descanse, que tenga minutos y tal y cual, pero ¿no crees que esto va a ser la casa de Tócame Roque, que ahora de repente va a salir Chendo, va a salir Güler de titular, Hendrik de 9, Vinicius al banquillo? O sea, no os creáis que vamos a ver ninguna locura, Vallejo de central capitán en la defensa, o sea, ni de coña, ¿vale? O sea, vamos, si esto ocurriera, Ancelotti desde donde esté viendo el partido le pega 4 tiros a su hijo, o sea, vamos, ya os digo yo que no, o le mando un par de mensajes de texto y dice, mira, hazte el 11 como te he dicho yo, déjate de historias, porque lógicamente Ancelotti no está ahora mismo para bromas, no le va a permitir a su hijo ningún tipo de libertad, la liga no está ganada, al contrario, estamos a 7 del Barça y hoy es de obligación definitiva el tener que ganar al Alavés y encima en un campo que es complejo, ¿vale? No es precisamente un paseo en el parque, así que veremos a ver cómo termina todo el percal, pero desde luego mala pinta tiene. Venga, vamos con más futuro del Real Madrid, porque además de hablar de Solari, que sería el interino, ojito porque Fernando Carro, CEO y presidente del Bayer Leverkusen, ayer sorprende a todo el mundo, agarra los micrófonos y se queda solo en el escenario, ¿vale? Como cual rapero que se quisiera quedar en una street fight de rap, como una battle rap o como queréis llamarlo. Lo cierto es que agarra el micrófono y dice automáticamente que le hubiera encantado que el Real Madrid se hubiera llevado por delante al Arsenal, y además claramente porque de esta manera el banquillo del Real Madrid no estaría en peligro, dando a entender que efectivamente si el banquillo del Real Madrid está en peligro, es decir, si Ancelotti y su puesto corre en peligro, probablemente Xabi Alonso tenga muchas cartas o tenga muchas posibilidades de no que vaya a firmar por el Real Madrid, sino de que haya firmado ya. Aquí lo veréis. Seré honesto, hubiera estado mucho más feliz si el Real Madrid hubiera ganado de largo o por mucho al Arsenal y puesto que la posición de entrenador estaría más asegurada, pero claro, evidentemente no ocurrió así y ahora mismo Fernando Carro sabe perfectamente los rumores que hay. Dice, es normal en el fútbol que si un club como el Real Madrid pierde 3-0 en los cuartos de final contra el Arsenal, los rumores se van a disparar, se van a volver locos, es normal y entendible, y eso es por lo que me hubiera gustado evitar estos rumores con una victoria del Real Madrid, con lo cual ya te está diciendo que él es plenamente consciente de lo que hay del Real Madrid con Xabi Alonso, del futuro, de qué le queremos, todo ese tipo de cosas. Entonces, si ha entrado ya o no en un proceso de negociación, no lo sé. Para muchos, como dicen, está ya firmadísimo. Yo tendría que verlo, pero lo que está claro es que los rumores están, los rumores existen. Fernando Carro entiende que tiene un año más con Xabi Alonso en el Leverkusen, pero claro que todo en el mundo del fútbol puede darse la vuelta. Así que va a haber que esperar un poquito más para ver si efectivamente esto es verdad o no es verdad, pero tiene desde luego pinta de que Xabi Alonso huele a madridista por los 4 costados. Si al final termina esta temporada o la siguiente, eso ya no lo sé, vamos a tener que esperar, pero bueno, poco a poco ya veréis como al final todo se va desgranando y viniéndose a camino, ya lo veréis. Como digo, cuando estaba recopilando todas las noticias para el día de hoy, había salido un poco de soslayo una información acerca de McAllister, jugador de Liverpool, cuyo padre ayer se pronunciaba al respecto de que el jugador pudiera terminar jugando en el Real Madrid. Y bueno, pues la verdad es que lo he recogido un poco por decirlo así, un poco por encima, tal y cual, pero lo cierto es que al final, en las horas que han pasado, McAllister, por lo visto, está cogiendo vuelo, ¿vale? Y bueno, pues hay una notificación por aquí, no es si era en Diario AS o en el Marca, que de alguna manera
manera, venían a decir que McAllister efectivamente está cogiendo fuerza como un jugador que suena para el Real Madrid. Bueno, yo os digo lo que dijo el padre. El padre comentó, no fue el padre de hecho quien le relacionó al Real Madrid, fue la pregunta que le hicieron, la que le vinculaba al Real Madrid y a otros equipos. Ah, mira, fue el Marca. Ah, bueno, ¿qué coño? José Félix Díaz. Joder, cállate. Si es que fue José Félix Díaz el autor de esta... Vale, o sea, yo la primera vez el comentario del padre no lo vi de José Félix Díaz, pero ahora mira, resulta que José Félix ha escrito un artículo y bueno, McAllister asoma la cabeza en el casting del Real Madrid y su padre la lía, efectivamente, su padre comentando que ya veremos si algún día efectivamente el jugador puede terminar jugando en el Real Madrid. Y bueno, pues aquí lo tenéis, nos referimos a McAllister, campeón del mundo e indiscutible centrocampista del Liverpool de slot, ¿vale? Que de alguna manera ya sabéis que efectivamente hay muchos nombres, misma estrategia en otras temporadas, como sucede con otros tantos, está en estudio en el momento de analizar si es lo que necesita o no en el equipo blanco para mejorar y lograr que esa ausencia de fútbol que se ha visto durante muchas fases de la temporada quede en el olvido. Efectivamente, como veis, aquí lo que ha llamado más la atención del tema de que sea de McAllister es que el jugador es centrocampista y que lógicamente sabéis todos que si hay una posición en la que echamos de menos algo es la creación, y la creación está en el centro del campo donde actualmente no hay nadie que ocupe ese cargo desde que se marchó Toni Kroos. Entonces a partir de aquí lógicamente McAllister y muchos otros jugadores pueden ser vinculados al Real Madrid, y yo entiendo que además, como es un jugador que viene del Liverpool, de hacerlo muy bien, pues lógicamente se le va a tener en consideración y en cuenta, con lo cual no es un rumor, efectivamente está, como veis José Félix Díaz lo dice, lo confirma, pero vamos a ver si efectivamente se tira para adelante con ello o no. Luego, importante también que tengáis claro que al Arsenal ayer en su, bueno, para mí sorprendente empate frente al Brentford, se le medio estropearon un par de jugadores, ¿vale? Es decir, el empate dejó de alguna manera, bueno, pues dos nombres que son Jorginho y Thomas, me parece que era Jorginho y Thomas, los que seguramente no puedan estar en la vuelta contra el Real Madrid. De momento no hay más novedades al respecto. Es verdad que Arteta confirmaba que uno de ellos dos, no recuerdo muy bien porque tenía por aquí la noticia, a lo mejor la voy a encontrar ahora, que efectivamente uno de ellos dos, ¿vale?, sí que era duda real para el miércoles. O sea, no era ningún tipo de jueguecito que nos hemos montado aquí, no. O sea, es que realmente era duda para el miércoles y que iban a tener que ver a ver si efectivamente iba a poder estar o no. Que yo personalmente, mira, aquí Thomas fue el que sintió algo. Dice Mikel Arteta, afirmó en rueda de prensa que el centrocampista ganés, dejadme que os lo comparta, sintió molestias. Bueno, pues tampoco pudo terminar el partido Jorginho, ¿vale? Así que Tomás Partey. Bueno, pues los han dejado como duda, ¿vale? Pero tiene pinta de que probablemente no van a llegar, porque lógicamente cuando te caes en domingo o en sábado, pues es evidente que si tienes molestias no vas a estar al 100%, que a lo mejor se pueden recuperar, llegar a tiempo, pero desde luego al 100% no tiene pinta de que vayan a estar, ¿vale? Así que lógicamente más problemas para Arteta, que yo creo que va a tener que rehacer o reinventar un poco el 11, que ya sabemos que tenía 5 bajas en la ida y nos cascaron un 3-0, con lo cual más nos vale estar espabilados, porque como empecemos muy renqueantes, como no empecemos con todo encima, honestamente va a ser muy complicado poder llevar adelante un partido, porque como he comentado, en otras ocasiones, otras temporadas, tú podías tener diferentes sensaciones o sensaciones más de que se podía hacer, pero yo esta temporada no sé hasta qué punto estamos realmente preparados o estamos realmente en la punta de que podemos hacer o llevar a cabo, ejecutar la remontada. Así que bueno, vamos a tener que esperar un poco, vamos a ver qué pasa, pero desde luego Jorginho y Tomás de momento son dudas en el Arsenal. Luego además, por otra parte, tenemos que hablar de las 5 salidas que probablemente sirvan como advertencia. ¿Por qué digo esto? Porque creo que Florentino está ahora mismo en pleno convencimiento de que en el Madrid hay una cierta displicencia y una cierta actitud de comodidad y de confort, teniendo en cuenta que parece que en el equipo juegan jugadores, o están de hecho ya, aunque no jueguen, jugadores que de alguna manera por su ascendencia, por su nombre, por lo que sea, pues se han quedado en el equipo viviendo, no digo la vida loca, pero sí de alguna manera viviendo una vida muy cómoda. El mejor ejemplo, Vallejo, que sin contar para nadie, sigue en el Real Madrid. Pero es que además se une Modric, que ya cada vez pinta menos, lógicamente con todos los respetos a la figura que ha sido Modric en el Real Madrid. Lucas Vázquez, lógicamente, al que lógicamente no le da para ser lateral derecho del Real Madrid. Y bueno, pues otra serie de jugadores que estaban llamados a ser cracks y que se han quedado como a medio camino, tipo Tchouaméni, tipo Camavinga, y luego lógicamente el cuestionamiento que uno se hace de cuando en cuando entre Rodrigo y Vinicius, y si realmente están preparados para ser los auténticos
líderes que tienen que ser del Real Madrid. Entonces las 5 salidas son muy fáciles. Alaba, evidentemente es un jugador que ya no puede seguir en el Real Madrid. Lucas Vázquez, Modric, por supuesto también por las razones que os acabo de comentar, pero Alaba, por ejemplo, porque es evidente que un jugador que sale, que no le llega porque ha venido de una lesión muy gorda, evidentemente no puede estar y no puede continuar en el Real Madrid. Vallejo, un jugador que simplemente no sabemos, es un expediente X, no sabemos por qué está en el Real Madrid, nadie cuenta con él, no se cuenta con él, no se le da una oportunidad. Yo entiendo que es por algo más grave, y si es más grave, ¿por qué sigue en el Real Madrid? ¿Vale? Así que esa podría ser otra salida segura. Mendy, Fran García, discutidos los dos laterales izquierdos del Real Madrid discutidos, con lo cual muy probablemente Florentino diga, mira, al mercado los dos, y que la gente vea y que capte que el Real Madrid no es para venir a relajarse, no es una hamaca en la que echarse a dormir, ni mucho menos, ¿vale? Sino que es una freidora. El que no salta, desde luego, se quema vivo. Así que muy probablemente estos jugadores, y no descarto alguno más, son carne de mercado precisamente para advertir a los demás de que si está en el Real Madrid no es porque se viva mejor, sino porque ellos tienen que vivir muy mal para que el Real Madrid viva muy bien. Y quiero que escuchéis ahora el testimonio de Pedro Morata, porque al respecto del recurso que Osasuna ha perdido por alineación indebida del Barça, ojo, porque no está todo dicho, hasta el punto de que si esto prospera se podría ir de madre e incluso suspender la liga. Escuchamos. Sí, Osasuna va muy fuerte en este tema. Osasuna tiene el absoluto convencimiento de que tiene razón, que la resolución del comité de competición es muy floja, jurídicamente y argumentalmente muy floja, y Osasuna va a escalar esta decisión hasta donde toque, y la va a escalar al comité de apelación, que es el siguiente organismo. Si no le diera la razón el comité de apelación, lo va a llevar al Tribunal Administrativo del Deporte, con lo cual veremos el Consejo Superior de Deporte en otra situación en la que está el Barça por medio, a ver qué hace. Pero es que añado que si no le diera la razón el Tribunal Administrativo del Deporte, el Osasuna va a llevar el caso. O sea, no digo que se plantea, digo que va a llevar el caso a la jurisdicción ordinaria, o bien a un contencioso administrativo o bien a un juzgado de lo civil. O sea, básicamente queda un minuto de clip, que es más o menos lo mismo. Osasuna lo que ves son debilidades y fallas en la argumentación de quien ha resuelto, de competición, y entienden que llevándolo a la justicia normal, la justicia ordinaria, es donde más probablemente van a ganar, porque la debilidad de la argumentación jurídica es lo que hace que ellos piensen que probablemente en la justicia ordinaria pueden ganar este caso, que yo lógicamente me encantaría, porque además creo que es lo justo y lo que debería ser, pero ahora queda en ellos lógicamente tomar la decisión final de ir con todo. Pero Pedro Morata dice que están convencidos y que van a cuchillo, con lo cual al punto de que se podría llegar, que esto lo comenta además en el clip, suspender la liga si efectivamente se le da la razón. Osasuna tiene el absoluto convencimiento de que tiene la razón, escalar esta decisión hasta donde toque, el título de liga estaría en suspenso. O sea que efectivamente el Barcelona, aunque lo gane en el campo, cuidado, porque sus sobradas en otras áreas son las que le podrían castigar, y desde luego de manera definitiva con un título arrebatado por su mala praxis o su intento de ir sobre la ley. Otra cosa que dejó José Félix Díaz al respecto de cómo está el vestuario ahora mismo es el mensaje que lanzó Ancelotti en el vestuario a los jugadores, que es tan claro como que cualquier opción de remontada de épica en el Bernabéu frente al Arsenal pasa por ganar hoy al Alavés. Es decir, para que todo el mundo se enchufe y en lugar de tener ya la cabeza en la remontada frente al Arsenal, se enchufen contra el Alavés, que es en definitiva el próximo equipo, el próximo problema al que tenemos que enfrentarnos y donde tenemos que dar la talla una vez más para que la afición se dé cuenta de que este Real Madrid, a pesar de todo, también pelea por la Liga, y que no vale ir como llorones cobardes diciendo no, como la Liga es la Liga de Tebas, que está manipulada y comprada por el Barça o lo que sea, nosotros no luchamos. No, eso no es excusa, ¿vale? Para el Real Madrid no lo es. La Liga puede tener 1000 movidas, 1000 problemas, 1000 historias, 1000 sospechas, lo que tú quieras. De eso ya se encarga el equipo jurídico del Real Madrid en los despachos o entre bambalinas. Pero vosotros lo que tenéis que hacer es ir al terreno de juego, ganar todos los partidos y hacernos ver que somos el Real Madrid, que lo peleamos todo, incluso hasta lo que parece imposible de ganar porque queda fuera de nuestras manos. Así que menos
menos historias, menos comentarios, más ir a por la liga y no tener ningún ápice de duda de que vamos a estar con vosotros, pero nos tenéis que devolver lógicamente un buen partido, una buena victoria, los 3 puntos para que todos sepamos que seguimos en la pelea contra el FC Barcelona por una liga que lógicamente tenemos que luchar hasta el final, hasta que ya matemáticamente sea imposible, porque además si hoy ganamos, las buenas sensaciones lógicamente nos llevarán a pensar que probablemente podamos hacer un buen partido frente al Arsenal, a pesar de que creo que no es comparable una cosa con la otra. Así que bueno, vamos a estar calmados, mantengamos la frialdad, pero sobre todo y por encima de todo a los jugadores pedirles que vayan a muerte con el tema de la liga a partir de hoy, con el partido frente al Alavés, que no se descentren, que estén concentrados, que nos den un buen espectáculo y que lógicamente nos hagan ver que la cosa tiene todos los mejores tintes para remontar frente al Arsenal. Nadie entendería lo contrario. Como he comentado antes al respecto de las salidas, hay otro jugador que me he dejado en el aire, un poco a propósito, pero un poco a despropósito también. Se llama Militao, ¿vale? Militao tiene una situación muy parecida a la de Alaba, puesto que la única diferencia es con respecto a la lesión y la edad en la que le pilla, pero son 2 lesiones muy graves en los últimos 2 años. ¿Qué quiere esto decir? Pues que evidentemente el jugador va a volver lo suficientemente tocado como para que no sepamos muy bien si está al 100% o no. Militao es un jugador que antes de lesionarse tenía cada vez más una progresión muy alta y significativa dentro de lo que es el Real Madrid. Todavía recuerdo que alternando con Varane, no se me olvidará un partido frente al Alavés, Militao realmente destacó como central y dejó muy claro que podía ser perfectamente un relevo de Varane, y cuando Varane se marchó, lógicamente todo el mundo pensó que el Madrid podría tener un nuevo jefe de la defensa, pero por el contrario, con los años se ha demostrado que Militao, bueno, pues es un muy buen jugador de fútbol, pero lógicamente no sabemos hasta qué punto. Lo que sí sabemos que no es desde luego una persona o un jugador que estuviera llamado a ser jefe de la defensa del Real Madrid. Lógicamente, de la mano de otro jugador que, por ejemplo, para mí puede ser Raúl Asensio, al que solamente le falta experiencia, seguramente Militao pueda rendir incluso mejor, pero lo cierto es que tras 2 lesiones gravísimas, yo no sé hasta qué punto Militao va a seguir con una carrera fulgurante en el Real Madrid. Me asolan las dudas, como probablemente le asolen a él, le asolan las dudas a la directiva también sobre cómo va a quedar y el estado de forma en el que va a volver Militao al Real Madrid, si efectivamente va a ser capaz de dar la talla, más con lo que se viene por detrás. Asensio, Joan Martínez, probablemente Saliba si viene el año que viene. Luego, Castillo Luque va un poco más lejos, pero también Ramón. ¿Quién más? ¿Quién más? Hay 2 o 3 centrales más que están por ahí que son de las categorías inferiores, que lógicamente lo pueden hacer muy bien. No recuerdo el nombre de uno de ellos. Bueno, es Jacobo Ramón, por supuesto, que lo he mencionado. El otro, bueno, es igual. El caso es que va a tener mucha competencia y lógicamente él sabe perfectamente que lo va a tener muy difícil. Entonces, para mí, Militao es otro jugador que efectivamente podría ser la mala noticia del Real Madrid, en el sentido de que muy probablemente no vaya a ser nunca ni se va a transformar en el jugador que todos esperamos que fuera. Los años han pasado, hace ya 6 años que vino y lógicamente le veo poco futuro en el Real Madrid. Y un poco diferente, pero igual que aplica a Militao, lo puedo decir de Vinicius Junior y Rodrigo Goes. No digo para nada que estén cuestionados dentro del Real Madrid, pero también os digo que su posición es tremendamente delicada por la cantidad de expectativas que hay sobre ellos. Mirad, Vinicius y Rodrigo son el tipo de jugador que está llamado a ser clave y fundamental en el Real Madrid, no solamente por la demarcación que ocupan, sino por la fe que la directiva puso en ellos. Cuando realmente eran 2 chavales, la directiva apostó muy fuerte por ellos, que no eran ni siquiera titulares. Estaba por ahí Asensio discutiendo en el extremo derecho a Rodrigo, lógicamente estaba Hazard por delante de Vinicius, al final se vino abajo, Benzema todavía estaba en el Real Madrid, entonces había una serie de dudas que asolaban muchísimo al futuro de estos jugadores que podían terminar fuera del Real Madrid. Sin embargo, la directiva apostó a muerte con ellos, ¿vale? Pero claro, la directiva quizá no contaba con que el carácter, ya no es solo el mal de todo el equipo de la mano de Ancelotti, que no permite hacer brillar a ninguna figura, sino a lo mejor el carácter fluctuante de estos jugadores no les está permitiendo ser todos los regulares que deberían, porque incluso un Cristiano Ronaldo con un mal Real Madrid se le veía y destacaba, y era el máximo goleador, y era el que siempre estaba peleando por el pichichi, y que todavía estaba ahí arriba en el Balón de Oro. Estos 2 jugadores, ¿vosotros creéis que Vinicius va a estar en el top 3 del Balón de Oro el año que viene? Yo personalmente no lo creo. Con Lewandowski, con Rafinha, con Lamine Yamal, con el propio Mbappé, yo personalmente creo que si hace un top 5 será dando gracias. Entonces, claro, el Real Madrid quiere líderes y evidentemente no quiere gente que se le caiga cuando las cosas no van bien. Lo que quiere precisamente es gente que le saque del hoyo cuando las cosas no van bien. Pero lo que está claro es que estos jugadores, de repente Rodrigo había pasado por una fase de luna de miel ahora con el Real Madrid, se había callado un poco, lo estaba haciendo bien, pero ahora parece que también se ha quedado oscurecido. Vinicius lógicamente está
que no sabe uno por dónde, si se echa el equipo a la espalda, si no se lo echa, si asiste, si no asiste, si está, si no está. Entonces son dudas que asaltan al Real Madrid que lógicamente podrían cuestionar su futuro en el corto plazo. Así que bueno, veremos a ver qué pasa con ellos. Ojalá que cambie todo y que les vaya muy bien, pero cuidado que el Real Madrid no es ciudad de vacaciones, ¿eh?